El proceso de la conquista de América es sin lugar a dudas hasta el día de hoy uno de los acontecimientos fundamentales dentro de la historia de la humanidad. Como proceso histórico, la conquista se va a extender desde el momento mismo de la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahani el 12 de octubre de 1492 hasta la derrota militar española en Curalaba, en el sur de Chile, en el año 1598, acontecimiento que va a marcar no solo el fin de la conquista, sino que va a llevar a una prohibición por parte de la monarquía española de emprender nuevas expediciones. Por lo tanto, podemos ver cómo la conquista del continente se va a llevar a cabo a lo largo de poco más de 100 años. Y durante este periodo, la conquista va a tener ciertas características particulares. En primer lugar, tenemos que mencionar la duración de la misma. 100 años igual es un tiempo importante. Y a lo largo de todo este periodo, la conquista no va a ser un proceso particularmente rápido, sino que va a ser más bien un proceso lento y progresivo. Dentro de las razones que explican ese lento desarrollo por casi un siglo, encontramos en primer lugar, por ejemplo, la vastedad y extensión del continente americano, sumado al hecho de una geografía muy compleja, que es lo que lo caracteriza. En comparación con España e incluso con Europa, que es un territorio bastante pequeño y bastante transitable, América era un continente que superaba cualquier dimensión geográfica que fuese conocida para los europeos de la época, sumado también al hecho de que es un continente caracterizado por la presencia de muy extensos y áridos desiertos, selvas como la amazónica o la del tapón del Darién, cordilleras que son bastante impenetrables por buena parte del año. Entonces todo eso termina confluyendo también para que el proceso, dentro de una de sus características fundamentales, haya sido bastante lento pero progresivo a lo largo de todo el siglo XVI. Como es bien sabido, otra de las características del proceso de conquista de América es que este no se va a llevar a cabo sobre una región que se encuentra despoblada, sino que por el contrario, el continente americano se encontraba poblado al momento de la llegada de los españoles y en general de los europeos. Aun cuando había ciertas regiones que tenían mayor número de población y otras regiones tenían menor número de población, lo cierto es que tanto en la zona del Caribe como en Centroamérica, como en la parte norteamericana a la cual se logra llegar, así como en Sudamérica, los españoles, los conquistadores, van a ir encontrando una resistencia que en algunos casos fue más intensa y en otros casos fue más débil. Pero ya tenemos dos factores que van definiendo un poco lo que son las características de este proceso. Primero, se realiza sobre un continente extremadamente grande con una geografía bastante dificultosa de atravesar. Y en segundo lugar, a esto hay que sumar la presencia de comunidades que en muchos casos van a presentar una gran resistencia. En tercer lugar, hay que considerar que las expediciones tampoco fueron masivas, si bien uno tiene la noción de que a América se venía de forma constante, lo cierto es que las expediciones de conquista van a ser extremadamente limitadas. Y la explicación de esto tiene que ver con el hecho de que la conquista en sí misma es una empresa privada. ¿Qué quiere decir esto? Que la corona no aportó capital monetario para poder llevar a cabo estas expediciones, sino que los gastos de las mismas tenían que correr por cuenta de los propios conquistadores y no todos cuentan con un capital lo suficientemente elevado para poder financiar una expedición de conquista. A eso hay que sumar el hecho de que no cualquier persona podía venir a América. Los conquistadores tenían que cumplir con una serie de condiciones asociadas a el comportamiento, a la religiosidad y por último, para poder darle la aprobación final a una expedición de conquista, se necesitaba contar sí o sí con el respaldo de la corona mediante la firma de una capitulación, que es el contrato que finalmente establece tanto derechos como responsabilidades por parte de la corona y de los conquistadores. Entonces, geografía extensa, comunidades indígenas que presentan resistencia,
necesidad de contar con un capital económico importante y con ciertos permisos asociados a la corona para venir a América, eso también explica por qué el proceso se fue dando de forma tan lenta, aun cuando progresiva, a lo largo de todo el siglo XVI. Y por último, vamos a encontrar el factor que ha sido tal vez más renombrado a lo largo de la historia para poder explicar las razones del éxito de la conquista, que tiene que ver con la superioridad militar por parte de los españoles, sobre todo en lo que dice el uso del caballo, de la pólvora, de la artillería, de los arcabuces, etcétera, etcétera. Y si bien ese factor evidentemente fue relevante, lo cierto es que la gran mayoría de las expediciones de conquista que fueron exitosas se debieron fundamentalmente debido al apoyo de comunidades indígenas que vieron en los españoles un potencial aliado. Esto toma mucho más relevancia y fuerza en aquellas regiones donde existía algún imperio centralizado que ejercía un control militar y político sobre comunidades menores, como va a ser el caso del Imperio Azteca. Entonces, si uno piensa en estos españoles que tienen una superioridad armamentística, pero en ningún caso una superioridad numérica, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿bajo qué contexto un grupo de 20, 30 españoles podrá ganarle un ejército de miles de indígenas? Y el contexto que permite entender las razones de ese triunfo tienen que ver tanto con lo tecnológico militar, pero también con el apoyo de estas comunidades indígenas, lo que terminaba convirtiendo estos pequeños ejércitos de conquistadores en ejércitos de varios cientos o miles de hombres. Y por último, tenemos que considerar el factor psicológico. Para esto, nos vamos a remitir a la explicación de uno de los intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que es don Tzvetan Todorov. Para Tzvetan Todorov, en su libro La conquista de América, el problema del otro, una de las principales causas que va a llevar al triunfo de los españoles por sobre los imperios americanos y que va a permitir entender el por qué estos imperios colapsaron de forma tan acelerada y rápida frente a contingentes de españoles que realmente eran bastante reducidos. Bueno, la explicación de esto él lo encuentra en el uso del lenguaje y de lo simbólico. Para Tzvetan Todorov, los españoles al momento de llegar al continente americano y de enfrentarse a esta realidad que ellos no conocen, como son las comunidades indígenas, de manera más o menos inmediata llegan a la convicción de que la verdad que ellos portan, ya sea política o religiosa, es la que tiene que predominar. Por lo tanto, en la mente de los españoles existió de forma más o menos inmediata una infravaloración de lo que era la realidad del mundo indígena. Y esa convicción en su propia verdad le entrega una posición de superioridad simbólica que los indígenas no tuvieron, porque tanto en el caso de los grandes imperios como el azteca y el inca, así como en comunidades menores, solía darse la situación de que los indígenas dudaban sobre la real naturaleza de estos extranjeros, de estos desconocidos que estaban llegando. El cuestionamiento sobre si acaso serían dioses, si serían enemigos, a qué venían. Bueno, según Tzvetan Todorov, toda esa duda, todo ese cuestionamiento, todo ese minuto que los indígenas se tomaron para pensar e intentar entender qué eran estas personas que estaban llegando, qué eran estas cosas que habían llegado a su territorio, es lo que marca finalmente su derrota, porque los españoles nunca pasaron por ese minuto de duda. Para ellos, eventualmente, desde un primer instante, los indígenas van a ser seres inferiores, aun cuando se les considera que son seres humanos, pero siempre en una categoría de inferioridad, y los españoles de forma más o menos inmediata van a considerar que su religión, su forma de entender el mundo va a ser la correcta, versus la indígena, que va a ser considerada como una forma incorrecta. Los españoles no se construyen a partir de la visión de este otro, que es el indígena, sino que más bien reafirman su propia posición asociada a su verdad, mientras que los indígenas tienen ese momento de duda, de cuestionamiento sobre
el real objetivo por el cual estos desconocidos habrán llegado a sus tierras, y es esa duda que existe en el mundo indígena versus el mundo español que no tiene esa duda, lo que va a terminar zanjando, dice Tzvetan Todorov, la derrota de los indígenas y por lo tanto la conquista de América. Ahora, para ir a los casos concretos, al momento de producirse el descubrimiento de América en 1492, existían en el continente dos grandes unidades políticas. Por un lado, vamos a encontrar al imperio de los Mexica o imperio azteca, que se ubicaba en la zona mesoamericana, que comprende lo que hoy día es el centro y sur de México, mientras que en el continente sudamericano vamos a encontrar al Tahuantinsuyo o imperio incaico, que se extendía a lo largo de todo el cordón andino, desde la zona sur de Colombia, abarcando Ecuador, la totalidad del Perú, buenas o extensas regiones tanto de Bolivia como del norte de Argentina, y lo que actualmente es Chile hasta los valles del centro y del centro sur. El primero de estos imperios en caer va a ser el imperio azteca, cuya conquista se va a producir entre 1519 y 1521 y va a ser llevada a cabo por Hernán Cortés, quien se va a terminar convirtiendo en el líder y cabecilla de la primera expedición de conquista que va a poder dar con uno de estos grandes imperios y por lo tanto consolidar las bases de lo que va a ser el primer virreinato americano, que en este caso va a ser el virreinato de la Nueva España. El imperio azteca, que va a ser el primero de los dos grandes imperios en ser conquistado, no es un imperio en un sentido convencional, ya que su funcionamiento se basaba en la existencia de una alianza entre tres grandes ciudades: Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán, de las cuales esta última era la más importante y era el centro político de la civilización de los mexicas, los cuales para el momento del inicio de la expedición de Hernán Cortés eran gobernados por Moctezuma II, quien se va a terminar convirtiendo en el último de los emperadores aztecas antes de la caída de la ciudad un par de años después. Hernán Cortés, quien va a ser el conquistador del imperio azteca, era un español que se encontraba sentado en Cuba al momento de llegar esta instrucción por parte del gobernador de la isla de que él se hiciera cargo de una expedición que se internara en la tierra firme, que es como los españoles conocían al continente, para de esta forma poder incorporar mayor número de comunidades y por lo tanto poder extender también el funcionamiento de la encomienda. Una encomienda que para su éxito requería de la mano de obra indígena, y en la zona del Caribe, producto de los malos tratos, de los abusos y por sobre todo de las enfermedades, las poblaciones indígenas habían ido disminuyendo. Por lo tanto, era necesario encontrar, más allá de las islas del Caribe, comunidades que pudiesen perpetuar este sistema que se había convertido en la principal fuente de riqueza para los conquistadores españoles. En 1519, Hernán Cortés inició su expedición que tenía como principal objetivo adentrarse en la zona mesoamericana para poder incorporar nuevas comunidades de indígenas para el correcto funcionamiento de la encomienda. Sin embargo, el avance de Hernán Cortés, que fue bastante lento, se fue extendiendo más allá de los límites que le había establecido el gobernador de Cuba, debido al conocimiento que va a tener Cortés y su gente sobre la existencia de un imperio que es bastante vasto en riqueza. En uno de estos viajes vamos a encontrar a un Hernán Cortés recibiendo a una serie de enviados del emperador Moctezuma. Los regalos que estos enviados traen, que estos mensajeros traen, van a terminar finalmente por convencer a Hernán Cortés de que el imperio, que se encuentra mucho más allá de los límites hasta donde han llegado, es un imperio de gran riqueza y que por lo tanto vale completamente la pena poder desoír las instrucciones del gobernador y continuar con sus hombres aún más allá. Para poder validar su posición y atendiendo a la tradición
político, jurídica y administrativa del mundo español, Hernán Cortés va a tomar la decisión de fundar una ciudad, que es la actual Veracruz. Y tras la fundación de esta ciudad, va a convocar a un cabildo. Los cabildos son fundamentales dentro de la estructura administrativa del mundo español, ya que las ciudades que cuentan con cabildo obtienen cierto grado de autonomía que les permite vincularse o tratar ciertos temas directamente con el monarca. Por lo tanto, cuando Hernán Cortés funda la ciudad de Veracruz y solicita a los vecinos de la misma que creen o convoquen a un cabildo, cabildo que por lo demás va a nombrarlo a él como presidente, vamos a entender que lo que Cortés está buscando es tener la potestad tanto política como jurídica para pasar sobre la figura del gobernador de Cuba, que en este caso vendría a ser su superior directo, y pasar a tener un trato que en este caso va a ser directo con el monarca Carlos I. El plan de Cortés salió súper bien, porque efectivamente desde España se va a reconocer la autoridad de Hernán Cortés como presidente del Cabildo de la ciudad de Veracruz. Por lo tanto, desde ese momento en adelante, la expedición que él emprende bajo mandato del gobernador de Cuba ya no va a depender de este, sino que Cortés pasa a ser la máxima autoridad. Y teniendo ese blindaje, esa facultad, es que Cortés continúa su avance hasta que finalmente el 8 de noviembre de 1519 va a entrar en la ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica, donde va a reunirse por primera vez con el emperador Moctezuma. Aun cuando durante esta primera etapa la relación entre las autoridades aztecas y Cortés con su gente va a ser tensa, pero medianamente buena, lo cierto es que con el pasar de los meses esto se va a ir deteriorando. Se va a ir deteriorando fundamentalmente porque Moctezuma, al verse como una figura bastante débil frente a los españoles, va a empezar a perder progresivamente tanto la autoridad como el prestigio entre los súbditos de su imperio. Esto va a terminar provocando finalmente una tensión dentro de la ciudad de Tenochtitlán por parte de los aztecas que ven a estos invasores como invitados no gratos y que buscan finalmente que se vayan luego. La situación va a tener un punto de inflexión en el año 1520, cuando, aprovechando la ausencia de Cortés en la ciudad, muchos de sus subalternos, capitanes y quienes lo habían acompañado en esta expedición, van a llevar a cabo la matanza del Templo Mayor. ¿Qué es lo que sucede? Que en el Templo Mayor los aztecas realizaban una serie de festividades religiosas, para lo cual la élite, tanto sacerdotal como militar de la ciudad, del imperio, se reunía en ese templo mayor. Y los españoles, atendiendo a que existe esta tensión que eventualmente en cualquier momento podría jugarles en contra, porque se encuentran ellos en un número inferior al de los aztecas, aprovechan que todos los liderazgos militares, sacerdotales se encuentran en el templo y se encuentran desarmados. Y por lo tanto dan la orden de ataque y con eso se inicia una matanza que va a descabezar a la élite del mundo azteca. Ahora, esto evidentemente no significó el triunfo para los españoles. Por el contrario, lo que termina sucediendo con la matanza del Templo Mayor es que los aztecas se van a sublevar contra estos invasores. Moctezuma va a intentar poner paños fríos, pero a esta altura es un emperador que no tiene el respaldo de su gente, sobre todo que después de la matanza del Templo Mayor, Moctezuma le va a solicitar a sus súbditos que no ataquen a estos españoles porque estos españoles son amigos de él. Entonces, para los súbditos de Moctezuma es bien complejo entender por qué el emperador está defendiendo a unos sujetos que lo tienen básicamente sometido o esclavizado y que más encima acaban de violar cualquier tipo de sacralidad del mundo azteca, llevando a cabo esta matanza en el Templo Mayor. Eso va a llevar a que los aztecas dejen de reconocer a Moctezuma como su emperador legítimo,
Cuenta la leyenda que mientras él intenta calmar a sus súbditos, estos lo van a terminar asesinando de un piedrazo en la cabeza, y eso va a implicar que los españoles, por motivos de seguridad, van a tener que retirarse de la ciudad de Tenochtitlán. Esta retirada va a ser bastante caótica. De hecho, esto uno podría considerarlo como una de las grandes derrotas de los españoles en América, al menos hasta los acontecimientos militares que van a suceder en Chile. Porque Cortés vuelve a la ciudad, intenta arreglar el problema, pero no hay caso. Los españoles, junto con sus aliados indígenas, van a intentar huir de la ciudad en un momento determinado de la noche, pero sin embargo van a ser descubiertos. Y los aztecas van a iniciar un ataque que va a culminar con la muerte de gran parte del contingente español del Tenochtitlán. Se llega a hablar de cerca de 800 muertos españoles, sumado al hecho de que los indígenas de apoyo van a ser masacrados, que el oro con el que intentaban salir se va a perder, y por lo tanto muy pocos sobreviven, entre ellos Cortés, y con mucha suerte, porque también salió bastante herido y estuvo a punto de morir. Y esto va a implicar que la conquista del Imperio Azteca se va a retrasar un tiempo. Hernán Cortés evidentemente no se va a dejar intimidar, va a tomar lo poco que queda del contingente español que había entrado a la ciudad en 1519 y va a reforzar a este contingente, los va a preparar militarmente, va a mandar a pedir mayor cantidad de armas, hombres, caballos, y finalmente en el año 1521 va a iniciar la contraofensiva, un contraataque contra la ciudad de Tenochtitlán. Esto va a terminar zanjándose con la muerte de gran parte de los habitantes de la ciudad, los cuales van a ser sitiados, y producto de la proliferación de enfermedades como la viruela, vamos a encontrar una gran mortandad, hasta que finalmente la ciudad termina cayendo y los españoles deciden construir sobre las ruinas de la misma lo que es actualmente la Ciudad de México. Y con eso termina lo que es el primero de los dos grandes imperios que existían en América antes de la llegada de los españoles. El segundo de los imperios va a ser el imperio Inca o Tahuantinsuyo, que es un imperio mucho más vasto, mucho más extenso que el imperio azteca, y por lo tanto la conquista del mismo va a ser mucho más larga, extendiéndose desde 1524 hasta el año de 1572. Y va a tener su punto de partida desde Panamá hacia el sur, porque si recordamos, el punto de partida para la conquista del Imperio Azteca va a ser la gobernación de Cuba, y para el caso de la conquista del Imperio Inca va a ser la región de Panamá. La expedición que va a terminar con la caída del Imperio Inca va a ser llevada a cabo por tres socios. Por un lado encontramos a Francisco Pizarro, por el otro a Diego de Almagro y finalmente al sacerdote Hernando Luque. Ellos tres van a conformar una sociedad que va a terminar prestando los recursos para poder llevar a cabo esta expedición. La expedición de conquista se inicia en el año de 1524, el terreno es mucho más extenso, por lo tanto vamos a tener hasta 3 expediciones distintas, cada una de las cuales va a ir adentrándose más hacia el sur de lo que es el Imperio Inca, hasta que finalmente en el año 1532 Francisco Pizarro, como líder de esta expedición, va a reunirse con el emperador Inca Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. En todo este intertanto, tenemos que comprender que el avance de los españoles fue mucho más sencillo y tuvo mucho menos resistencia que la que encontró Hernán Cortés en la zona de Mesoamérica. La principal razón tiene que ver con el hecho de que para la expedición de Francisco Pizarro, el Imperio Inca se encontraba en guerra civil, y por lo tanto la preocupación tanto de la población incaica como del ejército incaico estaba en ganar esta guerra. Unos por un lado apoyaban a Atahualpa y la otra facción va a apoyar a Huáscar, que es en este caso hermano de Atahualpa. Cuando la guerra civil termina con el triunfo de Atahualpa, los españoles ya han penetrado de manera profunda en los límites del imperio. Cuando se produce la reunión de Cajamarca entre Atahualpa y Francisco Pizarro en 1532, vamos a encontrar a un Francisco Pizarro que ya es bastante conocedor de las
tácticas de conquista, puesto que él es pariente de Hernán Cortés, se ha reunido con él en España durante uno de los viajes que tuvo que hacer Francisco Pizarro, y por lo tanto Cortés ya le ha explicado cómo fue el modus operandi de la conquista del Imperio Azteca. Por lo tanto, en la reunión de Cajamarca, Francisco Pizarro cuenta con todo ese conocimiento y por lo tanto sabe muy bien qué es lo que debe hacer. El Imperio Inca, así como el Imperio Azteca, tiene una autoridad política, que es el emperador. Si se logra descabezar esta autoridad política, los imperios tienden a caer como piezas de dominó. Y por lo tanto, en la reunión de Cajamarca, el objetivo final de Francisco Pizarro es lograr capturar al emperador Atahualpa y por lo tanto esperar que sin la cabeza política, sin el mando político, el imperio se derrumbe finalmente a sus pies. Es una táctica que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo porque tanto Moctezuma como Atahualpa son emperadores que son vistos por sus súbditos como dioses y por lo tanto no solamente los españoles están pensando en capturar a una figura política, sino que están pensando también en capturar a una figura religiosa, lo que implicaría eventualmente la desmoralización absoluta tanto de las tropas como de la población y por lo tanto se podría asumir un mucho más fácil sometimiento. Finalmente, en la reunión de Cajamarca, Atahualpa va a ser atacado por un contingente bastante menor que el número de su ejército, de españoles, pero la superioridad en las armas va a terminar implicando que Atahualpa va a ser finalmente capturado. Esto va a implicar, tal como lo había predicho o establecido Francisco Pizarro, una caída rápida del Imperio Inca y menos de un año después de la reunión de Cajamarca, Atahualpa va a ser finalmente ejecutado por los españoles. Por lo tanto, conquista del Imperio Azteca, conquista del Imperio Inca, marcan el proceso medular y fundamental de la conquista, ya que sobre las bases, las ruinas de estos dos grandes imperios, se van a constituir las dos unidades políticas fundamentales del Imperio Español en América por los siguientes 200 años. Por un lado, el Imperio de la Nueva España y por el otro lado, el virreinato, de la Nueva España y por el otro lado, el virreinato del Perú.